El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos, elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición, y un cierre con una hiperinflación nunca vivida. La revolución bolivariana cumplió un año más en el poder, un periodo en el que logró instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, tachada de antidemocrática por numerosos países, que le costaron a Venezuela sanciones internacionales y un país más aislado que nunca. La ya de por sí elevada temperatura política se disparó en Venezuela el 31 de marzo, cuando el Supremo quiso dar la puntilla a un parlamento de mayoría opositora ya diezmado por anteriores sentencias con su decisión de atribuirse las funciones que la Constitución le reconoce a la Cámara. La resolución del Supremo, que luego dio marcha atrás y revocó parcialmente su medida contra el Parlamento, desató la indignación en la Venezuela antichavista y desencadenó un nuevo torrente de protestas que desafió el control de las autoridades sobre el espacio público y centró durante meses la atención del mundo. Casi a diario y en prácticamente todos los estados del país, miles, decenas de miles y a veces cientos de miles de venezolanos exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial, cada vez peor disfrazado de democracia. Para evitar un contagio a sus feudos y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la policía respondieron a las marchas, impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista. Batallas campales entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que respondían con piedras y cócteles incendiarios se adueñaron de muchas calles de Venezuela. Ante la creciente tensión, el presidente Nicolás Maduro salió el 1 de mayo con una propuesta unilateral: convocar, sin consulta popular previa, a la elección de un país constituyente que, aseguró entonces, devolvería la paz y la tranquilidad al país. Lejos de aplacar las protestas, el anuncio exacerbó los ánimos. Pese a la intensidad de las protestas y a los 7,6 millones de venezolanos que votaron en contra de la constituyente, en una consulta celebrada el 16 de julio por la oposición sin el reconocimiento del gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente fue votada el 30 de julio entre candidatos oficialistas. Al menos 124 personas murieron durante los 4 meses de protestas contra el gobierno, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles armados progubernamentales, según un balance de la ONU. Las manifestaciones se desvanecieron con la instalación en agosto de la Constituyente, que manda con plenos poderes en el país desde entonces, pese a que la Carta Magna limita las atribuciones de un cuerpo como este a la redacción de una nueva ley fundamental. Casi al final del año, tras transitar por la accidentada ruta de violencia y caos social, el país se sumerge en octubre en un cuadro de hiperinflación cuando se observa que solo ese mes el índice de precios al consumidor sobrepasó el 50%. Mientras aumentan las escenas de personas comiendo de la basura, de comercios cerrados y de reportes de aumento de la desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas.